Bonjour! Con este video vamos a ver el grupo preposicional o el grupo preposicional. ¿Y qué es esto? Dice acá, qu'est-ce que c'est? ¿Qué es esto? Un ensemble de mots introduit par une préposition. Es un conjunto de palabras introducido por una preposición. Entonces, son las preposiciones y tenemos diferentes. Vamos a ver el uso de estas, o más bien vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos aprendido hasta este nivel. Tenemos tres usos para a. El primero dice a plus infinitif la función. O sea que cuando utilicemos la preposición a seguida del infinitivo, esto indica la función de algo. Por ejemplo, a la derecha, une planche à découper, una tabla para picar. Después abajo tenemos a plus nom, chose, la función. O sea, a más sustantivo, que se refiere a las cosas y también determina la función. Por ejemplo, une brosse à dents, un cepillo de dientes o para dientes. Abajo tenemos a plus nom, transport ouvert. A es seguido de un sustantivo y de un transporte abierto. O sea que cuando tengamos transportes abiertos vamos a introducirlos con a. Por ejemplo, je préfère rouler à vélo. Yo prefiero circular en bicicleta. Esto va a aplicar para vélo, cheval, moto, todos los transportes abiertos. Ahora tenemos la preposición de y tenemos tres usos. El primero dice de plus nom, chose, possession. De va a ser seguido de sustantivo, en general de cosas, y esto nos va a indicar la posesión. Por ejemplo, la fille de mes rêves, la muchacha o la chica de mis sueños. Después tenemos que de es seguido de lieu, origine, o sea, de es seguido de un lugar y esto hace referencia al origen. Por ejemplo, les artisanats de Puebla, las artesanías de Puebla, o sea que esas artesanías son originarias o tienen origen en Puebla. Después tenemos de plus contenu, entonces en este caso de va a hacer referencia al contenido. Por ejemplo, a la derecha, une tasse de café, una taza de café. Es decir que el contenido de esta taza es el café. Y se va a utilizar igual que al español, no hay gran cambio. Ahora tenemos la preposición chez. Esta preposición siempre va a introducir a personas, pero se va a usar principalmente en dos casos. En el primero dice, chez plus pronom tonique, chez más pronombres tónicos, y recordemos que los pronombres tónicos son moi, toi, elle, lui, nous, vous, eux, elle. ¿Y esto qué quiere decir? Que estamos en la casa de, haciendo referencia a las personas anteriormente citadas. Entonces, tenemos a la derecha, nous ferons la fête chez toi, haremos la fiesta en tu casa, o abajo. Il y a une piscine chez lui, j'adore sa villa. Hay una alberca o una piscina en su casa, yo adoro su residencia o su mansión. Entonces, si observamos, chez más el pronombre tónico toi y chez más el pronombre tónico lui. Entonces, en general, introduce a personas y hace referencia a la casa de estas. Abajo tenemos chez plus le, la, el apóstrofe le plus, métier, dans le magasin de. El otro uso que se le va a dar al chez es para que signifique en la tienda o en el negocio de. Y se va a utilizar chez más los artículos definidos como le, la, el apóstrofe, más el oficio. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos je vais aller chez le boucher. Yo voy a ir con el carnicero o a la carnicería. Abajo, ils ont trouvé ces belles fleurs chez la fleuriste. Ellos encontraron estas bellas flores con la florista o en la floristería. Pero en general, si observamos, el chez siempre introduce a personas. Ahora tenemos par. Par tiene su primer uso en agent de la voix passive. Va a funcionar como un agente de la voz pasiva. Por ejemplo, cette entreprise est dirigée par Madame Chanoir. Esta empresa está dirigida por la señora Chanoir. O su tableau a été peint par Dalí. Este cuadro ha sido pintado por Dalí. También tenemos otros usos de par. Dice acá pour indiquer, para indicar le moyen, la manera, por ejemplo, il a envoyé un paquet par avión. Él envió un paquete por avión. ¿De qué manera lo envió? Por avión. Le lieu, el lugar. Tu m'as regardé par la fenêtre. ¿Tú me viste por la ventana? Entonces, par la fenêtre indica el lugar. La périodicité, la periodicidad. Nous travaillons 3 fois par semaine. Nosotros trabajamos 3 veces por semana. Le trajet, el trayecto. Il est passé par Paris pour aller en Belgique. Él pasó por París para ir a Bélgica.
Y la causa. Il a fait cela par erreur. Él hizo eso por error. Entonces también podemos expresar la causa con esta preposición. Ahora, tenemos la preposición sur. Sur significa sobre y tenemos una idea de contacto. Por ejemplo, tenemos l'avion se posera sur la piste número 2. El avión aterrizará en la pista número 2, o sea que va a haber un contacto del avión con la pista. En general se utiliza sur más un sustantivo. Después tenemos sur plus nom au sujet de. Sobre más sustantivo con el tema de o sobre, como lo usamos en español, por ejemplo. Le professeur nous a envoyé un artículo sur les dauphins. El profesor nos envió un artículo sobre los delfines o con el tema de los delfines. También tenemos sur plus nom, fracción de nombre. Tenemos otra vez sur más un sustantivo haciendo referencia a fracción de número, por ejemplo. 3 candidats sur 4 ont réussi l'examen. 3 candidatos de 4 lograron o pasaron el examen. O, il faut obtenir 7 sur 10 pour réussir cette matière. Es necesario obtener 7 de 10 para aprobar esta materia. Entonces, en español en general utilizamos el de y en francés se va a utilizar sur cuando hagamos referencia a fracciones de número. Y el último uso puede ser sur plus périodicité, sobre más periodicidad. Por ejemplo, je fais de la natation un week-end sur 2. Yo hago o practico natación un fin de semana de 2 o sobre 2. Es decir, un fin de semana sí, un fin de semana no. Después tenemos su, que significa bajo y también tiene una idea de contacto. Al menos no está tan alejado, no digo por debajo de, sino bajo. Entonces voy a utilizar su plus nom, chose, o sea, bajo más sustantivo en general hago referencia a cosas. Por ejemplo, l'infirmière a mis un oreiller sous les jambes du malade. La enfermera puso una almohada bajo las piernas del enfermo. Después tengo dans, en, y tengo 3 usos. Por ejemplo, el primero dice dans plus nom, en más sustantivo, y hago referencia a la idea de à l'intérieur de, al interior de o dentro. Tengo aquí un ejemplo. Dans l'avion, l'hôtesse offre toujours une boisson. En el avión o al interior del avión, la azafata ofrece siempre una bebida. Después también tengo dans plus temps. Dans, en general más el tiempo, por ejemplo. Dans sa jeunesse, il faisait beaucoup de sport. En su juventud, él hacía mucho deporte. Y también el otro uso que voy a tener con dans es con ideas de futuro. Por eso dice acá dans plus futur. Por ejemplo, il reviendra dans 3 jours. Él regresará en 3 días, porque es una idea hacia el futuro. Ahora tenemos la preposición en, y esta tiene varios usos. Vamos a ver el primero. Dice aquí que vamos a utilizar en plus transport fermé. En más transporte cerrado, a diferencia de a, que ese es como un transporte abierto. Tenemos aquí el ejemplo que dice, tu es venu en voiture, en train o en bus. Tú viniste en carro, en tren o en autobús. Tanto el autobús como el tren y el carro son transportes cerrados y por eso utilizamos en. Abajo también tenemos que en plus pays féminin, aller en, travailler en, être en. También se utiliza en más países femeninos, por ejemplo, aller en, ir a, travailler en, trabajar en, être en, estar en. Es cuando decimos yo voy, yo estoy en o a. Bueno, entonces como son países femeninos, vamos a poner la preposición en y tenemos aquí el ejemplo. Un jour j'irai en Italie, en España y en Grecia. Un día yo iré a Italia, a España y a Grecia. Ahora, abajo tenemos en plus temps, en más generalmente el tiempo. Y aquí ponemos entre paréntesis lo que usamos, les mois, los meses, les saisons, las estaciones, sauf au printemps. A excepción de en primavera, ahí vamos a utilizar otra preposición que está marcada aquí en mayúscula. Y luego tenemos también la durée, la duración de tiempo. Por ejemplo, les vacances commencent en décembre. Las vacaciones comienzan en diciembre. Nous allons voir ma grand-mère en hiver. Vamos a ver mi abuela en invierno. Je me douche en 10 minutes. Yo me baño en 10 minutos. Entonces, en general se utiliza con el tiempo. Y también abajo tenemos otro uso, dice acá, en plus matière, en or, en plastique, en cuir y en papier. En se utiliza más la materia o el material del cual está hecho un objeto.
Tenemos aquí de oro, de plástico, de piel, de papel. Mientras que en español decimos de, en francés se dice un. Por ejemplo, cette bague est en or. Este anillo es de oro. Les bouteilles en plastique doivent être recyclées. Las botellas de plástico deben ser recicladas. Entonces, cuando hagamos referencia al material de un objeto, vamos a utilizar en. Y también tenemos la preposición entre. A la izquierda dice acá, entre deux éléments, entre dos elementos. También podemos hacer referencia a le temps et le lieu, el tiempo y el lugar. Dice a la derecha, le médecin passera entre 10h et midi. El médico pasará entre las 10 y el mediodía. Entonces tenemos dos elementos que es 10 y mediodía y por eso utilizamos entre y hace referencia al tiempo. También al lugar. Le cinéma est entre le restaurant et la boutique. El cine está entre el restaurante y la boutique. De nuevo tengo mis dos elementos, restaurante y boutique, y hago referencia a un lugar. Ahora tenemos parmi. ¿Cuál es la diferencia de parmi y entre? Bueno, entre es para dos elementos y parmi va a ser a partir de tres o con varios elementos. Es decir, que de varios elementos elijo uno. Y digo acá, parmi les spectateurs ont remarqué le premier ministre. Entre los espectadores resaltaba el primer ministro. O sea que son varios elementos. Parmi toutes les fleurs, ce sont les coquelicots que je préfère. Entre todas las flores son las amapolas que yo prefiero. Entonces de nuevo tenemos varios elementos que son en este caso las flores y yo elijo las amapolas. Bueno, ahora tengo son. Son significa sin, avec, con y contra. Todos estos van a ser muy sencillos, se van a utilizar como en el español. Se utiliza con un nom, un sustantivo. Y recordemos que los sustantivos pueden ser personas o cosas. Entonces digo, por ejemplo, en el primero, sans plus nom, je mange des tartines sans confiture. Yo como tartinas sin mermelada. Después, avec, je mange mes tartines avec plaisir. Yo como mis tartinas con placer. Luego, contre, j'ai voté contre ce candidat y j'ai voté contre cette loi. Yo voté contra este candidato y yo voté contra esta ley. Y en esta última podemos observar cómo nuestros sustantivos pueden ser personas, en el caso de su candidat, o cosas, cette loi. Y finalmente tenemos también structure verbale, estructuras verbales. Todas estas estructuras van a ser así y las tenemos que memorizar de esta manera. Por ejemplo, tenemos parler à quelqu'un, hablar a alguien, parler de quelqu'un, hablar de alguien o parler de quelque chose, hablar de algo, être plus adjectif, plus de quelqu'un o de quelque chose, estar o ser más adjetivo de alguien, estar o ser más adjetivo de algo. Compter sur quelqu'un, contar con alguien, voter contre quelqu'un, votar contra alguien, o voter contre quelque chose, votar contra algo. Por ejemplo, a la derecha tenemos je parle toujours de toi, yo hablo siempre de ti. Ma mère est fière de ma sœur, mi mamá está orgullosa de mi hermana. Tu peux compter sur moi, tú puedes contar conmigo. Je voudrais parler à Marc, yo quisiera hablar a Marc. Entonces, en general, esto lo vamos a memorizar, porque así va en la lengua. Y bueno, en general este tema no es complicado, es más bien como un resumen de todo lo que hemos aprendido en francés al utilizar las preposiciones. Algunos son temas básicos, otros son estructuras verbales y demás. Lo único que tenemos que hacer es repasar y practicar y sobre todo utilizar para que vaya quedándose fijo. Y bueno, voilà, c'est tout. Merci.